Somos la generación de humanos que tiene tantas facilidades, no sé si lo ha pensado, pero tenemos tantas facilidades como nunca las tuvieron ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ya ni hablemos de los tatarabuelos, es decir, tenemos tanto, cuando usted lo piensa, tenemos tantos privilegios o tanto bienestar y aún así tenemos ciertas dificultades. Vamos a estudiar el libro de Eclesiastés y vamos a hacerlo a la luz del entendimiento de esto que llamamos una crisis, ¿sí? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando oímos la palabra crisis? Crisis, pues es una especie de dificultad o problema, pero un problema muy particular, no es la clase de problemas que no avisan. Esa es una crisis. Porque usted puede decir, bueno, vemos que dentro de un año se va a presentar este problema, nos vamos preparando para afrontarlo, ¿no? Pero una crisis por lo general llega así, de súbito, de momento, no avisa, nos mueve el tapete. De hecho, muchos planes terminan cancelados, muchos proyectos terminan postergados porque nos llegó una crisis. Claro, también hay que hablar que hay de crisis a crisis. Si nos damos cuenta, una cosa es la crisis económica, ¿no? Somos testigos de eso. Ya se dio cuenta que estamos en cierta crisis económica. Las hermanas y los hermanos, cada vez que vamos al súper, salimos como asustados, ¿no? Cómo han subido los precios de muchas cosas que tan solo hace unos meses no estaban allí. Bueno, Dios nos ayuda a sobrellevar la crisis. Hay crisis de índole de salud, ¿no? Una crisis de salud. Y hasta tienen sus nombres, ¿no? Una crisis cardíaca, una crisis respiratoria, una crisis nerviosa. Depende de dónde te da la crisis en tu salud. Vamos a hablar de una crisis muy particular, ¿sí? Y es una crisis que no tiene que ver con la economía. De hecho, la sufren tanto ricos como pobres, ¿sabe? No tiene que ver con la salud. Puede usted tener una excelente salud y aún así experimentar esta clase de crisis. Y me refiero especialmente a la crisis existencial. ¿Ha oído esa palabra? Soy como muy filosófica, ¿no? Una crisis existencial. Es la clase de crisis a nivel personal, a nivel de identidad, de preguntarnos, pues, ¿quién soy? ¿Y qué hago aquí? ¿Y de aquí para dónde? ¿Y qué sentido tiene esto? Esa es una crisis existencial. A todos en algún momento o nos ha llegado o nos va a llegar la crisis existencial. Yo veo a mi hijo, Axelito, 6 años, el chaparrito todavía no tiene una crisis existencial. Pero por ahí de los 12 años llegan las primeras crisis existenciales, ¿no? Entre esto que no te hallas y el cuerpo está como un hervidero de hormonas porque se puso de pronto a crecer. Y viene eso de, caray, ¿quién soy? ¿Qué pasa con mi vida, con mi cuerpo? ¿A qué me voy a dedicar? Y empiezan esas crisis. Por ahí de cuando acaban los jóvenes su carrera, cuando por fin tienen su tan anhelado título profesional después de años y años de estudiar y desvelarse y exámenes y tareas, viene otra crisis existencial, ¿no? Ya tengo mi papel, dice que soy ingeniero, que soy abogado, que soy licenciado, pero ¿de aquí para dónde? ¿Qué hacemos? Y viene ese golpe como de miedo, de ansiedad, de decir, te sientes solo contra el mundo y la realidad. Es una crisis existencial. A veces llega una crisis existencial con el matrimonio, no para mal, pero oiga, después de toda una vida de estar solterito y te casas y de pronto dices, caray, ahora soy señor, soy señora, ¿cómo se maneja esto del matrimonio? Y te tardas en aclimatarte al matrimonio, ¿no? Como unos 2, 3 añitos en decir, ay, sí, ahora estamos casados. Y asumes esta identidad. Y así a lo largo de la vida, me parece que cuando la gente se jubila, tiene como otro golpe de crisis existencial, ¿no? Ya hizo de todo, ya hasta se graduó de su trabajo, ¿y ahora qué? Eso es una crisis existencial.
El momento en que te plantas, te miras a ti mismo, dices, pues de todo esto que tengo, de todo esto que he logrado, el trabajo que me ha costado, ¿qué sale de aquí? ¿De qué sirvió todo esto? Esa es la forma en la que abre el libro de Eclesiastés. El autor de Eclesiastés, apenas en el capítulo 1, versículo 3, establece esta crisis en que se encuentra por medio de una pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? He ahí una pregunta, pues sí, filosófica en un sentido, pero muy realista. Es como un recuento. Este hombre, el autor de Eclesiastés, está mirando su vida. No sabemos cuánta edad tiene, pero cualquier edad es oportuna para estas crisis, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Los 30 años? ¿Los 40 años? ¿Los 50 años? Este hombre se mira a sí mismo y dice, pues últimamente, ¿cuál es el provecho? ¿De qué sirvió? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Hasta usted puede percibir la pesadez con la que lo dice, ¿no? De todo su trabajo con que se afana debajo del sol. O nuestras ciudades es un caso interesante. Plántese usted mañana en cualquier calle de estas transitadas de nuestra ciudad, en el periférico si quiere, 6 de la mañana, ¿qué va a haber? Un montón de gente para todos lados. Todos para el trabajo, todos apurados. Y esta pregunta tiene sentido en ese momento. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana? Ahí comenzamos hoy una semana más. Y la gente mañana y toda la semana va a estar afanada. Porque claro, hay que trabajar, hay que ser productivos. Pero al final del día, ¿qué provecho tuvo? ¿Para qué sirvió? Y puedo hacer la misma pregunta existencial en un cementerio, ¿sabe? A mí me toca ir al cementerio. Eventualmente nos toca a los pastores dar cierto acompañamiento en un funeral. Y hermanos, ahí ante las lápidas, y generalmente el cementerio está desierto, ¿no? Nadie dice, vamos de día de campo al cementerio. No haces eso en el cementerio. Es buen lugar para hacerte esta pregunta. ¿Qué provecho? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana? Claro, algunas tumbas son una chulada de tumbas. ¿Las ha visto? Mármol, granito. Bonitas las cosas esas. Otras tal parece que apenas dio para pagar el servicio, todas despintadas, pero no importa. Tumbas majestuosas o tumbas de lo más austeras. La pregunta sigue ahí. ¿Qué provecho tuvo? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es la clase de preguntas que emergen en una de estas crisis. La pregunta también que hay que hacernos es, una crisis de esta, hermanos, así, de estos golpes de realidad y a veces hasta de impotencia ante la vida, ¿es deseable? Diría usted, bueno, sí, es como desesperante, pero nos hace bien tal clase de crisis. Yo he llegado a la conclusión, hermanos, de que no solo es deseable, sino de que es necesaria. Hermanos míos, aunque sé que no va a ser nada agradable, yo creo que mis hijos necesitarán una crisis de esta en su vida, o varias de estas en su vida. Esta confrontación con la vida y con preguntarse, ¿qué provecho hay de esto? Piensa en sus hijos, piensa en sus nietos. Uno diría, no le deseamos eso a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por qué que tengan ese malestar? No. Yo creo que hasta hay que orar por ellos. Es decir, Dios, necesitan estas crisis de vez en cuando.
Están tan afanados por su vida, están tan absortos en sus agendas, todas ocupadas, todas llenas y saturadas. Van de aquí para allá día a día, se cansan y no se preguntan esto. Viven como en automático, ¿no? Levantarse, ir a trabajar y alcanzar a divertirse tanto como se pueda o acaparar tanto como se pueda y esforzarse y competir, porque este mundo es muy competitivo. Pero como que hace falta que Dios, con su divino poder y espíritu, les dé una especie de golpe. A ver, párate tantito y pregúntate, ¿qué provecho tiene? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? No es una situación cómoda, pero la tesis que manejaremos durante este estudio es esta crisis, la crisis con la cual comienza Eclesiastés, la necesitamos todos y la necesitamos continuamente. O sea, no nada más cuando estás llegando a los 40 años o cuando ya te jubilaste. No, la necesitamos varias veces en nuestra vida porque nos sirve como de entrada, como referente, como un momento de ubicarnos y orientarnos. ¿Qué provecho tiene el hombre con todo su afán, con todo lo que se afana? La Biblia habla de esto, ¿sabe? Porque es un hecho que nos afanamos, ¿ok? Aquí la idea no es dejar de afanarnos, sino afanarnos por lo que vale la pena afanarse y no andas desperdiciando nuestros afanes en lo que no tiene sentido. O sea, la idea no es, no hermano, descanse y no haga nada, no. Hay cosas que hacer, hay cosas en que ocuparnos. Pero hay que ocuparnos en lo que vale la pena, en lo que tiene provecho y no andarnos distrayendo con lo que no tiene sentido. Jesús en su palabra, Mateo capítulo 6, versículo 27, nos anima a no llenarnos de afán y ansiedad por cosas temporales, ¿no? Aquí en Mateo 6, recuerde, Jesús habla de no se preocupen, qué vestiremos, qué comeremos, que por cierto es la clase de afanes que, hermanos, este día no deberíamos de tener. ¿Qué comeremos? ¿Acaso hemos tenido que mendigar pan? No, hemos tenido de parte de Dios que comer. Y por favor, una lata de atún cuesta menos de 20 pesos, así es que no vamos a tener hambre en verdad. Lo que pasa es que a veces hasta nuestro afán nos lleva a querer ser una especie de quisquillosos con la comida como Israel, pero en realidad el Señor nos mantendrá con lo suficiente, ni mucho menos qué vestiremos. Por favor, hermanos, la mayoría de nosotros hemos tenido hasta que sacar ropa del closet porque no la usamos, ¿no? Así es que no es la clase de afanes que hoy nos debieran preocupar, ¿no? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Son la clase de afanes de las cuales estamos llamados a descansar. Es más, Jesús lo dice, ¿y quién de vosotros podrá? Mateo 6, 27, por mucho que se afane, ahí está, preocupándose y preocupándose, ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? Otras traducciones dicen añadir a su vida una hora. Como sea, lo que está diciendo Jesús es, hay cosas que no están bajo tu control. Por más que te afanes, que te preocupes, que te desveles, que te da insomnio, ¿a qué te afanas? Ni que con eso fueras a cambiar la realidad que está bajo el control de Dios, ¿ok? Entonces, hay afanes de los cuales debemos, pero en verdad, descansar. Y mire que la Biblia le llama afán a lo que hoy el psicólogo, el psiquiatra y el médico le llaman ansiedad. La enfermedad de este siglo. Ansiedad, estrés, los nervios, dicen. Es producto de esta demasiada ocupación en qué comeremos, qué vestiremos. Jesús dice, de eso, si eres hijo de Dios, de eso puedes descansar. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Jesús nos advierte de los afanes de este siglo. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? ¿Se acuerda? El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino y parte de la semilla cayó entre piedras y parte de la semilla cayó entre espinos.
Y nos advierte cuando explica Jesús la parábola, Marcos capítulo 4, versículos 18 al 19. Los que fueron sembrados entre espinos, y esa semilla que cae entre espinos, miren lo que significa. Son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. Otra forma de entender los afanes de este siglo es los afanes de este mundo o los afanes de esta cultura, las costumbres de nuestro tiempo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Nota eso? Hubo un conocimiento, la palabra y el evangelio, todo eso está chévere, está bonito, pero los afanes del siglo, note que las palabras relacionadas es las riquezas, las codicias. Sí, lo que me dice el evangelio se oye bonito, pero yo quiero acaparar lo que se pueda de este mundo y me afano por ello. Tenga cuidado, es un engaño. Es un engaño. ¿Cuánta gente? Y mire que se lo digo yo, el bombardeo de la publicidad y del consumismo es muchísimo en nuestra cultura. Ese chaparro que está allá me pregunta un día, papá, ¿me compras un iPhone 15? iPhone 15. ¿Cuánto cuesta esa cosa? ¿Tú sabes, Chito, cuánto cuesta? ¿Como 30? ¿En serio? ¿30,000 pesos? ¿En un aparato? No, por supuesto que no le voy a dar un iPhone 15 a mi hijo, ¿no? Hay gente que, si lo tuviera, y aunque lo tenga, mijito. Hay gente que está afanada por el iPhone 15, ¿sabe por qué? Porque solo tiene el iPhone 14. Hágame el favor. Tengo el 14, necesito el 15, no lo necesitas. Te estás afanando por esto. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas. Es un engaño. Es un engaño, las riquezas son un engaño. No estamos en contra de disfrutar los bienes de esta tierra, ¿ok? Pero es un engaño. Quien piensa que de ello está el gozo, quien piensa que el dinero da la felicidad, que mucha gente cree eso, hermanos. Mucha gente cree que el dinero da la felicidad. Claro que el dinero resuelve muchas cosas, pero hermanos, recuerden que los ricos también se suicidan. Y se suicidan precisamente porque llegan al punto de verse en esta crisis existencial. Caramba, lo tengo todo. Lo que toda la gente sueña, por fin lo tengo. Y es mi vida tan vacía, tan sin sentido, pues que mejor me mato, ¿no? Los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza, la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra. De ahí que por eso le digo que yo considero que necesitamos estas crisis. Hermanos, aquellos que se dicen cristianos, pero que esta noche, o que en este día incluso, que es un día de congregarnos y alabar al Señor, antepusieron estudios, compras, paseos, comunidades, cualquier cosa, antes que cumplir con el más sencillo deber de congregarse como cristianos, están en esta situación. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas. Pudo más. Y no, de veras, no lo decimos desde la altivez de un fariseo. No, es sorprendente cómo si hubiésemos tenido una crisis existencial del tipo, bueno, ¿todo esto para qué? ¿Qué provecho hay de todo esto? Esa crisis nos habría llevado a entender lo que va a ser la conclusión de Eclesiastés. ¿Sabe cómo termina Eclesiastés? El fin de todo discurso es este. Teme a Jehová. Busca a Jehová. Mientras hay tiempo, mientras hay fuerza. De manera que nuestros afanes revelan a qué le damos más interés, a qué le damos prioridad. Y nos advierte el Señor, Lucas 21:34. Acerca de lo mismo. Mirad también por vosotros mismos. No, Jesús, tenga cuidado, dice. Mire por usted mismo, que vuestros corazones, ¿sí? Que tu alma, tu ser, no se cargue de glotonería y embriaguez, que son los deleites temporales, ¿no?
y de los afanes de esta vida. Note eso. Ten cuidado, dice Jesús. No vaya a ser que estés tan absorto en comerte al mundo y todo lo que el mundo ofrece, ¿no? Esa glotonería que se da en forma de búsqueda del lujo, del consumismo, de la embriaguez, los afanes de esta vida. Y venga de pronto sobre vosotros aquel día, se refiere al día del Señor, al día del juicio final. ¿Cuánta gente no está planeando ya su próxima aventura vacacional, su próxima compra, su próximo proyecto, su próximo posgrado? Y claro, nada de esto es malo en sí mismo, pero Dios lo ha relegado a, pues hay cuando se ofrezca, hay cuando haya tiempo, hay cuando tenga un problema, buscamos a Dios. Y está afanado solo por esta vida. Te va a sorprender aquel día. Te va a sorprender. Por eso la crisis con la que comienza Eclesiastés es útil, hermanos. Es útil. La pregunta, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es una pregunta que nos ayuda a poder distinguir. Mira, aquí en la vida hay cosas por las que vale la pena afanarse y hay cosas por las cuales mejor ni te canses, ¿eh? No vale la pena. Y a la luz de esta reflexión, permítame afirmar al menos 3 ideas sobre esta crisis existencial del autor de Eclesiastés, que debieran estar presentes también en nuestra forma de pensar y que espero que Dios a lo largo del 2024 y a lo largo de nuestra vida traiga estas crisis a nosotros cuando nos estamos distrayendo, cuando estamos yéndonos tras los afanes del mundo, una especie de coscorrón santo. A ver, muchachito, piénsele, ¿qué provecho tiene todo esto? Tanto se afana, tanto que se distrae en eso. ¿Qué provecho tiene? Esta crisis nos va a ayudar a orientarnos nuevamente hacia lo que importa, ¿sí? Afirmemos algo, hermanos, la vida sin Dios. La vida sin Dios es una decepción de entrada. Tenga dinero, tenga salud, tenga novias, tenga familia, tenga amigos, tenga 2, 3 autos, tenga guapura, tenga belleza. Si no tiene a Dios, la vida es una decepción. El autor de Eclesiastés ha llegado a esa conclusión. Tiene el libro de Eclesiastés abierto. Miren cómo Eclesiastés avanza apenas al versículo 2 y ya nos dijo cuál es su dictamen, su diagnóstico de la vida. ¿Qué es la vida? Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿A qué se refiere la frase vanidad de vanidades? Bueno, algo vano, es algo efímero, superfluo, frívolo, algo sin sentido. El salmista habla de algo que se esfuma como neblina, como un soplo, como humo. Otras traducciones escribieron esto con la frase, es como querer atrapar el viento. Como atrapar el viento. No se puede. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Hablaremos más de eso durante los próximos domingos, pero una crisis existencial comienza con eso, con darnos cuenta, mi vida es una decepción. Y no tiene que ser una persona tocando fondo, como dicen los alcohólicos anónimos, allí en el vicio o en la inmoralidad. Cuidado, Hay gente que piensa eso. No, los alcohólicos, los drogadictos, los perdidos, los ladrones, la gente que es criminal. No. Hay gente que tiene todo el dinero que pudo haber soñado, una carrera exitosa, proyectos que se han concretado con éxito y llegan a este punto también de decir vanidad de vanidades. Todo es vanidad.
No caigamos en la idea de pensar que el que hoy está en el suelo sin poderse levantar porque su droga le ha llevado a ese estado de vicio y perdición, pobrecito, él necesita más a Dios. No, también el que hoy está sobrio, pero sin Dios, necesita a Dios. No piense, por favor, que la dama que se dedica a la prostitución, ella perdida, indecente, inmoral, necesita más a Dios. No, la dama que es moral, la dama que es bastante bien portada, pero que no tiene a Dios, igualmente lo necesita, porque si no, su vida es una decepción. Y estoy usando una palabra de lo más, sencilla y suave, hermanos. La gente dice cosas peores, como mi vida apesta. La vida es una desgracia. La vida sin Dios, hermanos, es una decepción. Allí comienza el autor de Eclesiastés diciendo, todo es vanidad, todo. No es lo primero que dijo. Dijo algo en el versículo 1. Eclesiastés 1:1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Pongámonos en el contexto entonces. ¿Quién escribió Eclesiastés? Hijo de David. ¿Quién es ese? Y después lo dirá, yo fui rey y fui sabio y tuve muchas mujeres. ¿Quién es ese hijo? Lo sabemos, es Salomón. Ahora nada más piense usted en las implicaciones que tuvo en su momento ser hijo de David. Piense usted en lo que significaba para Salomón o para cualquiera que hubiera estado en esa situación, decir, ahí va el hijo de David, mira. No es cualquier cosa, ¿eh? Hablamos de David, el que se volvió famoso desde casi sus primeros años por aquella batalla, ¿se acuerda? Con el gigante Goliat. De entrada su padre, el padre de Salomón, es una leyenda. Es como el Hércules de los judíos, ¿no? El que mató a Goliat y nos despachamos a todos los filisteos. David. Y luego a ese David se le daba la composición, ¿se acuerda? Parece que tocaba bien la guitarra, entonces se compuso un montón de salmos. Casi todos los salmos son de David. Así es que es bueno para eso de, la composición de canciones. David es el modelo de un rey conforme al corazón de Dios. Eso puede pesar mucho, ¿sabe? La gente pudo haber tenido muchos prejuicios acerca de Salomón, es decir, bueno, si es hijo de David, oye, Salomón, unos salmos, ¿no? Échatelos. Tu padre es bueno para hacer salmos, todo. Se espera mucho de él. ¿Y sabe qué nos dice Eclesiastés? Una muy importante afirmación que hay que considerar. De Eclesiastés aprendemos algo como esto, tan sencillo. La devoción no se hereda, hermanos. La devoción no se hereda. Es decir, qué bueno sería, ¿no? Que David, el hombre conforme al corazón de Dios, valiente para confiar en el Señor, adorador. Mire que todavía hasta el día de hoy seguimos cantando sus canciones, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos de nuestros niños no aprendieron su salmo para antes de irse a dormir, no? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Ese también era bueno para los salmos. Pero usted ve que Salomón no salió como el padre. Ese Salomón le entró con ganas a toda clase de vicios y deleites. Ciertamente fue sabio, en un sentido. Pero cuando leemos la historia, usted ¿sabe en qué momento entró la idolatría a Israel? Pero así con ganas, ¿verdad? Como que digo, hey, las dos puertas abiertas, pasen de todos los ídolos. ¿Sabe con quién fue? Con don Salomón. Ese Salomón, como era querendón y tenía muchas novias,
A todas las novias les quiso dar gusto con sus templitos para sus dioses y le hizo un templo a cada uno de los dioses de las novias. No parece muy sabio, ¿verdad? Sí, hay que aclarar eso. La devoción no se hereda. Se promueve. Nos toca a los padres promover la devoción. Hijo, teme a Jehová. Hija, cree en el Señor. Y tienes que hacerlo de día y de noche como padre. Y tienes que hablar de estas palabras estando en tu casa y acostarte cuando te levantes. Nos toca como padres promover eso en casa. Tristemente no se hereda. Los hijos de Dios son engendrados por la voluntad de Dios. Así es que nuestro gran clamor debería ser: Dios, lleva a mis hijos, lleva a mis nietos a tal crisis existencial que puedan llegar a esta conclusión: la vida sin Dios es una decepción. Solo piensen en esto. Y esto le voy a decir, es algo que tristemente veo mucho como pastor, ¿sabe? Cuando una mamá me pide que ore por su hijo: pastor, por favor, ore por mis hijos. Yo quisiera escuchar generalmente la clase de peticiones que tienen que ver con lo que importa antes que nada. Pero ya me acostumbré, hermanos. Generalmente cuando un papá o una mamá dice: por favor, ore por nuestros hijos, lo que vendrá a continuación, ¿sabe qué es? Es que tiene examen de admisión. Es que metió su solicitud de trabajo a ver si le dan trabajo. Es que, pues como que no anda muy bien en las clases, necesita este asunto. Es que su salud está quebrantada. Y claro, esas cosas, claro que necesitan que busquemos la ayuda de Dios. Pero a veces lo que veo es que aquel por quien están pidiendo los papás no tiene una conexión con Dios, ¿sabe? No hay devoción en ese jovencito, jovencita. Y el papá está tan preocupado, ¿se da cuenta? Su carrera, su trabajo, su salud, la novia que se encontró. No hay mala novia, dice el papá, pero que el Señor le ayude. Ajá. ¿Y su alma? No escucho muy seguido un padre que diga: pastor, ore por mi hijo, tiene todo pero no tiene a Dios, y por lo tanto su vida es un asco. No escucho eso. Y claro, ¿yo qué? ¿No? O sea, yo solo soy un ministro, ¿no? Lo que digo es, esto revela mucho de cuán fácil, hermanos, es afanarse por lo temporal. Pero no estás viendo que si tu hijo, tu hija o cualquiera de nosotros vive sin Dios, esa vida va a ser una decepción. O sea, solo piense, ¿qué padre no quisiera para sus hijos lo que tuvo Salomón? Presto para los estudios, para la filosofía, hizo obras de ingeniería. O sea, el Señor era bastante destacado, pero sin Dios. No, la devoción no se hereda. Toca pedirle a Dios, clamar a Dios, que reclame el corazón de nuestros hijos. Toca ser humillados ante Dios y decir: Dios, solo tú puedes hacer esto. Cuando decimos devoción nos referimos a esto, porque hay que aclarar lo que es devoción. Bueno, devoción es esta entrega, este aprecio por Dios, esta dependencia de Dios. Usted va a encontrar en la Biblia y en la forma de hablar que devoción es sinónimo de fervor, ¿sí? Fervor a Dios. Piedad es otra palabra que hay en la Biblia. Veneración, apego. Devoción es cuando alguien dice: fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón es Cristo. Hermano, el día que usted escuche a su hijo afirmar con devoción esta realidad, usted puede morir tranquilo. El día que usted escuche que su hijo dice: sí, papá, yo tengo a Dios, tengo a Cristo, con eso estoy completo y pleno, usted puede morir tranquilo, hermano. No el día de su graduación, no el día en que obtenga su carta de pasante, no el día en que su hijo construya su casa. Esos serán días buenos de bienes temporales. Pero si no tiene a
Dios en su vida, si Cristo no está en ese muchacho joven o en nosotros, es solo cuestión de tiempo para ver el colapso de ese mundo de fantasía. Lo que necesitamos es devoción. Eclesiastés 12:13 cierra con esa frase, ¿no? El fin de todo discurso es este: teme a Dios. Teme a Dios. Busca a Dios. Hazle el objeto de tu fervor, tu piedad, tu veneración, tu apego, tu devoción. Eso no se hereda. Es hijo de David, sí. Pero qué bueno fuera, ¿no? Que por ejemplo yo, ¿no? Que los hijos del pastor vengan ya predestinados, ¿no? Para creer. No, necesitan devoción. No demos por sentado que porque alguien está en las bancas de la iglesia, ya por eso está seguro. No, afirmémoslo, hijo. ¿Cuál es el fin de tu vida? Palabras del predicador, hijo de David. Sí, pero la devoción no se hereda. Rey en Jerusalén. Esta es situación interesante. El autor de Eclesiastés no solo es hijo de David, lo cual ya es bastante decir. No solo es hijo de quien venció a Goliat y escribió los salmos. Además, fue el heredero de David, rey de Jerusalén, rey en Jerusalén. Hermanos, ya con eso estamos diciendo mucho también. O sea, hermanos, Salomón no está preocupado porque subieron las tortillas, ¿ok? O sea, Salomón no está preocupado por si no le va a alcanzar para la luz, ¿vale? Salomón no vive con el salario mínimo. ¿Cuál es el estatus económico, social de Salomón? Esa palabrita de 3 letras lo dice todo. Rey. No creo que Salomón comía recalentado, ¿sabe? Es rey. ¿No es acaso lo que decimos hasta ahora? ¿Quieres vida de rey? Salomón no quiso vida de rey. Salomón la tuvo. Imagínense lo que es una vida de rey, hermanos. Imagínense lo que es vivir como rey. Cuanta cosa se te antoje, cuanto desees, es obedecido, es cumplido así por una gran cantidad de súbditos cuya única tarea es satisfacer al rey. Salomón no se pregunta, ¿ay, qué me pondré? O sea, hermanos, tiene todo lo que quiera para vivir, para comer, comodidades de cualquier clase. Él mismo lo va a decir. Tuve de todo. No le negué a mi alma ningún deleite. Hay cosas que yo nunca he comido, hermanos, y nunca voy a comer quizá, que están carísimas. Hay marcas de ropa que nunca voy a usar. Salomón se dio el gusto de lo que se le antojara. Lo obtuvo. Y no en pocas cantidades, en cantidades exorbitantes. Joyas, bienes, vino, posesiones, mujeres. Pero ¿qué diferencia hace eso en su crisis existencial? Está ahí, en ese punto, teniéndolo todo, y la pregunta es, ¿qué provecho? ¿Cuál es el provecho de esto? Usted no lo ve satisfecho, usted no lo ve así, estoy satisfecho, no, él dice, esto es vanidad, vanidad de vanidades. No está satisfecho, está en verdad en una crisis que viene de tenerlo todo, pero vivir solo debajo del sol, sin Dios. Y eso nos lleva a la tercera y última reflexión sobre esta introducción de Eclesiastés, ¿sabe? Hay que aclarar entonces, ¿no? La vida sin Dios es una decepción. La devoción no se va a heredar. Cada uno de nosotros, por eso necesita una crisis existencial. Yo la necesité, le he contado, no soy hijo de pastor, viví en una familia cristiana, pero aún así necesité una crisis existencial para que mi mundo se zarandeara y dije, a ver, Samuelito, todo lo que estás haciendo, ¿vale la pena
o en realidad tu vida es un asco sin Dios. Y, en tercer lugar, la prosperidad, hermanos. La prosperidad es el opio de los necios. Muy a propósito, la frase se parece a aquella frase de un tal Carlos Marx, ¿sí? Carlos Marx decía, la religión es el opio de los pueblos. Usted sabe qué es el opio, una droga enervante que ayuda muchas veces a mitigar el dolor, parecida a la morfina, ¿no? Carlos Marx decía, es el opio, porque en realidad la religión, en su idea, no te va a salvar. Te da como una especie de alucinación que te brinda pues cierto gustito, ¿no? Como una fantasía. Como decirle al niño que Santa Claus existe. Eso es la religión. Un cuento que nos hacemos para medio sobrellevar nuestros males. Es como morfina. No te va a sanar. Solo te va a hacer que se aliviane un poco tu crisis. Por supuesto, Carlos Marx está equivocado. La religión, al menos la religión verdadera, que es el cristianismo, no es un opio, es certeza. Cristo Jesús vino a la tierra, murió por nosotros, resucitó, no es un invento, no es una fantasía, no es un cuento de hadas, es la realidad y la roca inconmovible sobre la cual se funda nuestra fe. Cristo vive y reina, y no es opio. En Él tenemos victoria sobre la muerte. Pero lo mismo podríamos decir en consecuencia respecto a la prosperidad. La prosperidad, hermanos, es el opio de los necios. La prosperidad tiene un efecto enervante, tiene un efecto de anestesia. Difícilmente alguien se hace preguntas existenciales en prosperidad. La prosperidad como que da esta falsa idea de que todo está bien. Tengo mi lanita, tengo mi fuerza, tengo salud, tengo trabajo, tengo éxito. Le digo, yo oro en verdad, hermanos, y le invito a que oren por aquellos que están gozando de aquellos privilegios o beneficios que vienen de su éxito. Aquellos que acaban de graduarse hace unos poquitos meses o años. Me preocupa cuando mis hermanitos jóvenes dicen, ya me gradué, pastor, ya estoy trabajando. Qué bueno, de veras, qué bueno. Ahí vendrá una crisis existencial, espero. Porque cuando empiezas a tener lo tuyo y gozar de los deleites, esa prosperidad, si bien es una gran bendición, también pondrá a prueba nuestra devoción. Es el opio de los necios. Entendiendo que un necio es ¿quién? ¿Se acuerda? ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. O sea, necio no es el que abiertamente solo trasgrede la ley de Dios. No, con que trate de vivir sin Dios. Puedo sin Dios. Y es la razón por la cual usted explica que muchos el día del Señor están más afanados por otras cosas. Puedo vivir sin Dios. Dios es un apartado en mi vida, un apéndice, un recurso. Ahí cuando nos enfermemos, ahí lo buscamos. Ahí cuando nos corran del trabajo, ahí sí lo buscamos. Ahí cuando lo deje la novia, ahí sí lo buscamos. Es el opio de los necios. En Lucas 12, 19 al 20, Jesús expone esta necedad. ¿Se acuerda? En Lucas 12, 19 al 20, dice Jesús, cuenta de un joven, ¿no? Que mira sus graneros y dice, pues tengo tanto dinero que esto voy a hacer. Vamos a derribar los graneros, construirlos más grandototes. Al fin hay dinero hasta el hartazgo. ¿Qué dice este hombre a sí mismo? Lucas 12, 19. Diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate
bebe, come, regocíjate. ¿No te Señor? No está preocupado por las tortillas de mañana o por comer recalentado. No está en una cama en un hospital. Está viviendo una vida chévere, pero sin Dios. ¿Y qué le dice Dios? Versículo 20, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Sí, has tenido éxito, has tenido proyectos, te ha ido bien, Dios se ha quedado fuera de tu vida. Es un necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Cuánta gente, hermanos, pasa la eternidad en prosperidad? Le iba tan bien, tenía un buen trabajo, pero murió sin Dios. Se dejó engañar. Por eso el punto, hermanos, es que el libro de Eclesiastés no va a ser un libro así muy sentimental, si se da cuenta. Es como un libro lleno de realismo. Así, a ver, mucha atención. Nos distraemos en cosas que no vale la pena. Ya alguien lo intentó, el autor intentó así con todas sus ganas de tener todo lo que podía y lo logró. Y en la cúspide de su éxito, donde todo el mundo le estaría aplaudiendo y decir, lo logró, este hombre decepcionado dice, pues todo esto es vanidad, como ven. No estoy satisfecho. ¿Qué provecho hay? Todo esto fue cansado. Todo esto fue sin sentido. Esas son las palabras de Salomón, que deben servirnos a nosotros desde acá, desde simples mortales, pueblo de a pie, para decir, pues como que no es algo a lo cual debamos apostarle con toda nuestra vida, ¿no? Como que no es entonces la medida del éxito, cuánto tienes, cuánto ganas, cómo luces, dónde comes, cuánto acaparas. El fin de todo discurso es teme a Jehová. Necesitas a Jehová. Pero no nos damos cuenta de eso, hermanos, a menos que ocurra esa crisis existencial. La necesitamos. Necesitamos, yo creo que hasta un momento existencial cada día de nuestra vida. Y si no, yo creo que para eso está el día domingo en nuestras agendas. Para que, apartándonos tantito de los afanes cotidianos, nos plantemos delante del Dios que es soberano y eterno, le reconozcamos, tú eres el alfa y la omega. Yo tuve un día de nacimiento y tendré un día de muerte. Necesito a Dios. La vida sin Dios va a ser una decepción, pero la vida en Cristo no solo tiene sentido aquí en la tierra, tiene esperanza y es vida eterna, vida abundante, vida llena de gozo y paz. Esa es la clase de vida que necesitamos y es la clase de vida por la cual sí vale la pena afanarnos. Eso es lo que hay que buscar. No, ¿qué podremos tener aquí en la tierra? No, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. Todas las cosas serán añadidas. Por eso, hermanos, por el reino de Dios vale la pena vivir, vale la pena esforzarse, vale la pena incluso morir. Por el reino de Dios es afortunado el que tiene a Dios. Aunque no tenga nada en esta tierra, lo tendrá todo. Y eso ya es bastante para estar felices y llenos de gozo, sea cual sea nuestra situación. Vamos a orar a nuestro Dios y pidámosle entonces que nuestra vida tenga esta clase de confrontaciones para que le veamos como nuestra prioridad y nuestra necesidad primaria. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más. Llega el inicio de una semana. No sabemos qué vendrá. Sin duda cada día traerá su propio mal. No permitas, por lo tanto, Señor, que nos afanemos por aquello que tú ya has prometido que tenemos asegurado, Padre. Tu provisión, tu cuidado. Tampoco permitas, Señor, que nos distraigamos en los afanes de este mundo, Padre. El engaño de lo temporal. Que pongamos la mirada en lo que es importante, urgente, mientras hay tiempo y vida, Padre. Concédenos, Señor, tener tal visión que no nos deslumbre la vida debajo del sol, sino que aspiremos, Padre, a la vida en tu reino eterno, Señor. De allí en adelante, si nos quieres dar
pobreza o riqueza, esa es tu decisión, Padre. Manténnos del pan necesario, danos gozo y alegría. Danos, Padre, sometimiento a tu palabra y confianza solo en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva Él mi vida hasta llegar al gozo eterno. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo.